polaco de 30 años que vivía en Hannover y que el 28 de marzo de 2018 volvió a Polonia para ver a su prometida embarazada. Nunca llegó al lugar y 5 meses después se descubrió su cuerpo sin cabeza colgando en la granja de su madre, allí mismo en Polonia. Lo más raro, o mejor dicho, lo más indignante, es que la policía polaca determinó esto como un suicidio. Simplemente dijeron que se colgó del granero y que la soga del cuello fue cortándolo, gracias a que la carne se fue ablandando por la descomposición. Pero no explicaron por qué la madre nunca notó el cuerpo siendo que vivía al lado del granero y siempre lo usaba, ni dónde está el auto de Mateusz, que hasta hoy no ha sido localizado. En 1991, 4 adolescentes fueron asesinadas en una tienda de yogur en Austin. 2 víctimas eran empleadas y las otras 2, amigas de una de estas. Los crímenes ocurrieron poco antes de que el local cerrara, las jóvenes fueron atadas, abusaron de ellas, les dispararon en la cabeza y prendieron fuego el local, antes de salir por la parte de atrás. Se tiene ADN masculino recuperado de la escena del crimen, pero hasta ahora, este ADN no es coincidente con ningún otro que se encuentre registrado en la base de datos de la policía. Otro crimen ocurrido en Austin, entre 1884 y 1885, 8 personas fueron asesinadas con un hacha por un atacante no identificado, con 7 de las 8 víctimas siendo mujeres que trabajaban como criadas, la 8ª víctima era un hombre, novio de otra víctima. Una teoría indica que el aniquilador de criadas y Jack el Destripador eran la misma persona, pues los crímenes de Jack ocurrieron 3 años después, también mutiló a las víctimas y todas eran mujeres. No está confirmado y nunca lo vamos a saber, pero que el aniquilador se haya trasladado a Inglaterra después de 1885, donde continuó su oleada de asesinatos que luego serían conocidos como Jack el Destripador es una posibilidad. Asesino en serie no identificado que mató a 12 personas en Cleveland, Ohio, en la década de 1930. Se le llamó así por el alto nivel de mutilación de las víctimas, con varias de ellas a las que se les removieron las extremidades hasta solo quedar el torso, que era lo que la policía encontraba, mientras que, en otras ocasiones, nunca se encontraron las extremidades ni la cabeza. Además, solamente 2 de las 12 víctimas pudieron ser identificadas. William Herbert Wallace, un vendedor de seguros británico, estaba jugando ajedrez el 19 de enero de 1931 cuando alguien del bar en donde jugaba dijo que alguien llamó preguntando por él. La persona se identificó como un tal Aaron Qualtrough y pidió reunirse con William ese mismo día y dio una dirección. William tomó el tren hacia ese lugar, solo para descubrir que no existía y la dirección era falsa. Cuando llegó a su casa sobre la noche, su esposa había sido asesinada a golpes. Lo más desconcertante es que las puertas y ventanas de la casa estaban cerradas con llave por dentro, pero allí solo vivían él y su esposa. William fue juzgado por el crimen, pero fue hallado inocente y por lo tanto no fue a la cárcel. El verdadero asesino de Julia, así como el cómo hizo para escapar de la casa, sigue siendo un misterio. Fue un caso de asesinato en masa ocurrido el Día del Padre de 1991, en un banco, cuando un ladrón mató a 4 guardias de seguridad y robó $200,000. Un policía se convirtió en sospechoso y fue llevado a juicio que recibió una gran atención de la prensa, pero finalmente fue absuelto en 1992, un año después del robo. La policía admitió que no tiene más nombres para investigar y se considera un caso frío. Entre 2009 y 2015, 3 prestadoras de servicios fueron asesinadas en Mexicali, México. Las víctimas eran físicamente similares, robustas, bajitas y de pechos grandes, y las 3 fueron cercenadas. Esto ha llevado a algunos a creer, entre los que se encuentra la policía, de que hay un asesino en serie en esa localidad, quien incluso podría ser el responsable de un 4º homicidio idéntico con una única diferencia. A esta 4ª mujer no la cercenaron, sino que la mataron a golpes. Un vuelo italiano que se estrelló en el mar Tirreno el 27 de junio de 1980.
Inicialmente se dijo que había sido un accidente, pero después se determinó que el avión había caído por una explosión. Las teorías más aceptadas son un misil o una bomba dentro del avión. Había 81 personas a bordo, de las cuales ninguna sobrevivió. El gobierno italiano nunca emitió un informe oficial sobre el hecho y fue imposible determinar de dónde provino la explosión que destruyó el avión, pero se sospecha que este ataque estuvo relacionado con el atentado de Bolonia, el peor atentado terrorista de la historia de Italia hasta hoy, que ocurrió poco más de un mes después que el derribo de este vuelo. Asesino en serie que mató a 3 niños en Manhattan entre 1972 y 1973. Las 3 víctimas eran varones, 2 negros y un puertorriqueño. Se le apodó así porque mutiló a las 3 víctimas, concretamente en la zona de los genitales. Si bien el caso permanece abierto, existe la posibilidad de que el criminal sea Erno Soto, un hombre mentalmente inestable que fue capturado por la policía cuando intentó secuestrar a un niño, también puertorriqueño, en 1974. Soto confesó el primer asesinato, pero no se hallaron pruebas físicas que corroboraran esta afirmación y, debido a su pésima salud mental, su testimonio no fue tomado en serio. En la actualidad, permanece encerrado en un hospital psiquiátrico. Trish Crawford y sus 3 hijos fueron hallados muertos en el coche familiar, que se encontró literalmente colgando de un acantilado en Victoria, Australia, en 1970. Aunque las autoridades australianas determinaron que el responsable fue Elmer Crawford, el padre de la familia, este desapareció el mismo día en el que su familia fue asesinada y no ha sido visto desde entonces. En 1996, Elmer fue supuestamente avistado en el oeste de Australia, pero esto no fue confirmado. Un incendio en el edificio en Yoho 56. Murieron 44 personas, siendo hasta ahora la peor masacre ocurrida en Japón sin contar guerras. Se determinó que el incendio fue provocado, pero nunca encontraron al culpable. Las autoridades teorizaron que el edificio tenía vínculos con el crimen organizado y que fueron estos los que lo incendiaron para eliminar algo que probablemente les daría problemas, pero esto no está confirmado. Nombre que se le dio a los responsables de una serie de ataques violentos que se produjeron principalmente en la provincia belga de Brabante. Los ataques incluyeron robos, destrucción de la propiedad privada, 28 asesinatos y otros 22 intentos de asesinato. Aunque ocurrieron en Bélgica, al menos un ataque tuvo lugar en los Países Bajos y otro más en Francia. Lo más desconcertante es que los criminales actuaron muchas veces a plena luz del día y a cara destapada. Pero ni siquiera así, y con la investigación criminal más extensa y costosa en la historia de Bélgica, se ha podido identificar ni capturar a los responsables. Apodo que la prensa le puso a un desconocido asesino en serie que mató a 13 vagabundos en la India, en 1989. También es el principal sospechoso de otros asesinatos que ocurrieron entre 1983 y 1988, en la ciudad de Bombay. Los de 1989 ocurrieron en Calcuta, por lo que sería responsable de hasta 26 asesinatos. La conexión no ha sido probada y el caso sigue abierto. El 8 de octubre de 2014, un compañero de trabajo de Jin Chen fue hasta su casa durante el mediodía para averiguar por qué se había ausentado sin avisar, encontrándose con el cuerpo tanto de Jin como de su esposa y sus 2 hijos, quienes habían sido agredidos hasta la muerte con un cuchillo y un martillo. La investigación fue llevada a cabo por Estados Unidos, en cooperación con Canadá y China. Hay sospechas de que los Chen hayan estado involucrados en prácticas ilegales, como tráfico de personas o lavado de dinero, incluso que fueron asesinados por las mismas personas que los sacaron ilegalmente de China para llevarlos a Estados Unidos, pero todo esto son solo teorías. Entre 2001 y 2005, hubo una serie de desapariciones de mujeres, en su mayoría hispanas e involucradas con el mundo de las drogas y la prostitución. Estas desapariciones permanecieron sin resolver hasta el 2 de febrero de 2009, cuando se encontraron 11 restos humanos enterrados en el desierto de West Mesa pertenecientes a estas mujeres.
Si bien se determinó que todas fueron asesinadas, no está claro si el asesino y la persona que las enterró fueron la misma persona. Seguramente sí, pero no se sabe a ciencia cierta. También llamados Jennings Eight, esto hace referencia a una serie de 8 homicidios sin resolver ocurridos en Jennings, Luisiana, entre 2005 y 2009. 8 mujeres fueron encontradas sin vida a lo largo de esta localidad, en pantanos y canales cercanos. Las conexiones se establecieron al descubrir que al menos todas las víctimas conocían o estaban relacionadas con al menos una de las 7 restantes, con todas ellas teniendo cosas en común como que todas fueron informantes de la policía en casos de tráfico de drogas. Luisiana, y en concreto Jennings, es una de las zonas más corruptas de Estados Unidos y la policía cree que estas muertes no se deben a un solo individuo, sino a un conjunto de personas relacionadas con el mundo de la droga que las querían muertas. Apodo que se le dio a un hombre no identificado que mató a 3 mujeres jóvenes en Glasgow, Escocia, en los años 1968 y 1969. Las 3 víctimas conocieron a su asesino en el mismo salón de baile, la misma noche en la que serían asesinadas. Se le llamó así porque citó repetidamente a la Biblia durante su último crimen. A principios de 1947, se encontraron 4 cuerpos sin vida en lugares abandonados en Hamburgo. Las víctimas eran 3 mujeres, incluida una niña, y un hombre mayor de entre 65 y 70 años. Ninguna de las víctimas jamás fue identificada, y ni siquiera se encontraron coincidencias con casos de personas que fueron reportadas desaparecidas en ese tiempo, ni su asesino atrapado. Fue una activista social mexicana cuya hija fue asesinada en 2008. El caso de su hija supuso un escándalo porque el asesino confesó el crimen e incluso señaló dónde había dejado el cuerpo, pero ni siquiera esto fue suficiente para enjuiciarlo y fue liberado por falta de pruebas, por lo que empezó a hacer activismo buscando justicia. Al final sí la consiguió, pues en un nuevo juicio culparon al mismo tipo por el crimen de la hija de Marisela, aunque este permaneció prófugo hasta su muerte. En el año 2010, después de 2 años de activismo, Marisela fue asesinada de un disparo en la cabeza. Se culpó al asesino de su hija como el autor intelectual, pero no el que hizo el disparo, pero este murió antes de poder encarcelarlo por ambos crímenes. El asesino material de Marisela nunca ha sido identificado. Este asesino apuñaló a 7 mujeres en las inmediaciones del río Connecticut entre 1978 y 1988. El principal sospechoso fue un veterano de Vietnam, que se suicidó después de haber sido nombrado el también principal sospechoso de la desaparición de su novia, precisamente en 1988. A pesar de la evidencia circunstancial que lo vincula con los crímenes, este sospechoso no ha sido probado como el asesino. Es un posible asesino en serie activo en el barrio Frankfort de Filadelfia, entre 1985 y 1990. Mató a 8 mujeres y es sospechoso de haber matado a una más. Un hombre fue condenado por el asesinato de la 8ª víctima, pero no se pudo comprobar que estuviera relacionado con las otras 7 muertes. Además, el 9º y último asesinato ocurrió cuando este hombre se encontraba en custodia policial, lo que ha llevado a la teoría de que los otros 7 crímenes fueron cometidos por varias personas diferentes. 6 personas fueron asesinadas en un tiroteo en una casa de Wilkinsburg, Pensilvania, en marzo de 2016. Solo hubo 2 sospechosos, a uno se le retiraron los cargos y el otro fue declarado inocente en un juicio en 2020. Policía británica que fue asesinada en 1984 por un disparo efectuado desde la embajada de Libia en el Reino Unido, poco después de haber supervisado una marcha contra Gaddafi, que en ese entonces seguía siendo el gobernante de Libia. Esto llevó al Reino Unido a expulsar a todos los empleados de la embajada del país, clausurarla y romper relaciones con Libia. En 1999, Libia se responsabilizó por la muerte y pagó una indemnización, pero no dio el nombre del pistolero que mató a Fletcher.
apodo que se le dio a un abusador y pedófilo australiano, responsable del abuso de 3 niñas en Melbourne entre 1987 y 1990, siendo también el principal sospechoso del abuso y homicidio de una cuarta niña. Aparte de los horrorosos crímenes que cometió, también es conocido por la máscara que utilizó mientras los cometía. Gente en internet tiene la teoría de que podría tratarse de Peter Scully, pues ambos son australianos, ambos son pedófilos y ambos grabaron estos abusos. Peter creó todo un negocio produciendo este material y, según la segunda víctima, Mr. Cruel puso una cámara para grabar mientras la atacaba. La policía no está manejando esta teoría y solo es un dato curioso que se encuentra en la red. Nivel 5. El 4 de junio de 1960, 2 niñas de 15 y un varón de 18, novio de una de las víctimas, fueron encontrados muertos a las orillas del lago Boudom en Finlandia, al que habían ido a acampar. Fueron asesinados con armas blancas y mediante apuñalamiento. El novio de la segunda chica, también de 18, resultó herido pero sobrevivió. Este caso tiene varios giros interesantes. El primero de ellos fue que, cuando se descartó al sospechoso principal, la atención pasó a un alemán que vivía en Finlandia, y muy cerca del lago Boudom, llamado Hans Assmann. En primer lugar, era idéntico al boceto que la policía hizo del sospechoso. Segundo, en el funeral de las víctimas, se sacó esta foto en la que se ve esta figura. Tercero y último, la policía lo descartó porque, entre otras cosas, tenía una coartada. La noche de los asesinatos estaba en casa de una amiga, en la que se quedó a dormir, pero en el año 2004 se descubrió que Assmann había aparecido a primera hora de la mañana en un hospital de Helsinki con la ropa ensangrentada. No se pudo hacer más con esta información porque tanto Assmann como su amiga ya habían fallecido. El otro giro se dio en el mismo año 2004. Como mencioné, hubo 3 víctimas fatales y un sobreviviente. El sobreviviente, ese mismo año, fue arrestado y llevado a juicio por haber cometido los asesinatos. Las pruebas en su contra eran muchas, pero entre ellas estaba que sus huellas habían sido halladas en el cuerpo de su novia, precisamente la víctima que más daño físico había recibido. No obstante, en el juicio al año siguiente fue declarado inocente. Se dejaron 3 bombas en 3 autos diferentes alrededor de St. Louis, Estados Unidos, en 1977 y 1978. Las explosiones mataron a 2 personas e hirieron a otras 2. El perpetrador conectaba las bombas mediante un cableado que se accionaba al prender el motor del auto, de modo que, cuando el conductor pusiera la llave para encender el coche, la bomba detonaría. Ninguna de las víctimas estaban relacionadas entre sí, eran gente de clase media normal, sin enemigos ni gente que los odiara, lo que parecía indicar ataques completamente aleatorios. La policía nunca tuvo sospechosos fuertes, y el principal de ellos fue más tarde atacado por otra bomba puesta por el mismo individuo desconocido. Este caso se volvió famoso por lo horrible que fue. Los Dardin fueron una familia conformada por Kate Elaine Dardin, que estaba embarazada, y un hijo de 2 años. El 18 de noviembre de 1987, se encontraron los cuerpos de Elaine y su hijo de 2 años, que habían sido golpeados hasta la muerte con un bate de béisbol. Como resultado de la paliza, Elaine terminó dando a luz. El recién nacido también fue asesinado a golpes. Kate no estaba en la escena y tampoco su automóvil, lo que llevó a creer a las autoridades que él había matado a su familia y luego huyó. Pero al día siguiente, unos cazadores avisaron a la policía sobre un cuerpo en el bosque. Era el de Kate Dardin. En su caso había recibido varios disparos en la cabeza y le habían arrancado su pene. En 2010, un asesino en serie que se encontraba en el corredor de la muerte confesó haber cometido los asesinatos, pero cuando se le interrogó al respecto, la policía desestimó la confesión porque no había pruebas más allá de su testimonio. Este asesino fue ejecutado en 2014. Asesino en serie ruso que mató a 9 mujeres aspirantes a una universidad en Barnaul, Rusia, y otras 2 mujeres entre 1997 y el año 2000. No tenía un modus operandi claro más allá de la elección de víctimas, matando de varias maneras como asfixiar, apuñalando o incluso con armas de fuego. Es un caso casi resuelto. En el año 2000, la policía capturó a un hombre que había sido identificado como el asesino por 11 testigos, y en cuya casa había armas de todo tipo, como cuchillos, sogas, martillos y hasta una escopeta.
Esto es un caso de 3 personas desaparecidas. En 1992, Susan Strider, Stacy McCall y Cheryl Levitt, madre de Susan, desaparecieron sin dejar rastro en la casa de esta última en Missouri. No se habían llevado ninguna de sus pertenencias personales, ni ropa, ni dinero, ni identificaciones, ni sus autos, y la casa no presentaba evidencia de que hayan sido secuestradas o desaparecidas por la fuerza. La única pista en la casa que los policías encontraron fue un mensaje de voz en el contestador, que había sido borrado deliberadamente. En 1997, un hombre encarcelado por secuestro afirmó que sabía lo que le habían pasado a estas 3 mujeres. La policía lo investigó y creen que él no tuvo nada que ver, pero en cualquier caso, este hombre dijo que cuando su madre muera, revelará qué le pasó exactamente a las 3 de Springfield. Veremos si tuvo algo que ver o solo está hablando por hablar. En marzo de 2021 en Pakistán, un perro olfateó una protuberancia en la tierra. Su dueño empezó a cavar y descubrió una fosa común con 4 cuerpos mutilados dentro. Los 4 eran adolescentes masculinos, uno de los cuales habían sido decapitados. El descubrimiento condujo a una acalorada protesta exigiendo justicia, que derivó en la muerte de un funcionario público y un manifestante, pero hasta la fecha, se desconocen a los responsables de la fosa común. Una niña de 13 años que fue tanto abusada como posteriormente asesinada el 1 de noviembre de 1980, en Texas. El caso recibió una gran cantidad de publicidad durante los 80, y gracias a eso la policía pudo reconstruir el día de su muerte. La niña había hecho un largo viaje por tren y autobús, y le había preguntado a varias personas dónde se encontraba una granja, presuntamente porque un amigo la estaba esperando allí. Una camarera de un bar, la última persona que la vio con vida, dijo que, a juzgar por sus ropas y por lo paranoica que se veía, creía que era una fugitiva, pues siempre evitó a la policía y rechazó recibir ayuda de ellos para llegar a esa granja, que, por cierto, estaba al lado de una prisión. Nadie en la granja ni en la prisión aledaña pudo reconocer a la niña y su cuerpo no se encontró allí. Por muchos años su identidad era un misterio y fue conocida como desconocida del condado de Walker, en referencia al condado en el que se descubrió su cuerpo. No fue hasta noviembre de 2021, 41 años después de los hechos, que se pudo confirmar su identidad. Este caso posiblemente esté conectado con otro crimen en el que ahondaremos en los próximos niveles. El Dr. No es un presunto asesino en serie al que se le adjudican los asesinatos de por lo menos 9 mujeres y niñas en Ohio, entre 1981 y 2004, siendo también sospechoso de otros 3 asesinatos similares en Nueva York, Illinois y Pensilvania. La mayoría de las víctimas del Dr. No permanecieron años o hasta décadas sin identificar, aunque actualmente se sabe el nombre y apellido de todas las víctimas. Posiblemente este caso se resuelva pronto, pues la policía consiguió hacer un arresto en 2019 a un camionero cuyo ADN coincidía con restos de 4 de las 9 víctimas de Ohio. Aunque si se lo encuentra responsable, la otra mitad de las víctimas seguirán siendo casos sin resolver. 3 miembros de una familia británica y un ciclista francés fueron asesinados a tiros en los Alpes franceses, al lado del río Annecy, el 5 de septiembre de 2012. La policía teoriza que el principal objetivo del ataque fue el padre de esta familia británica, un ingeniero inglés nacido en Irak, que colaboró con una empresa de ingeniería aeroespacial y con un laboratorio británico. Como resultado, su esposa y su madre también serían asesinadas, las hijas sobrevivieron. En este escenario, el ciclista sería asesinado simplemente por haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero algo que desconcierta a la policía es el uso de una pistola utilizada durante la Segunda Guerra Mundial, un arma demasiado antigua para ser utilizada por un sicario profesional. En enero de 2022 se detuvo a un hombre en relación con los asesinatos. Junto con la detención, también se llevaron a cabo registros domiciliarios y los detectives volvieron a examinar las coartadas del sospechoso. Sin embargo, fue puesto en libertad después de que los fiscales dijeran que el hombre había sido descartado como asesino. Abusador en serie no identificado, responsable de 35 agresiones sexuales en Los Ángeles desde 1996 hasta el año 2005. En el 2012, un abuso a una adolescente confirmó, mediante ADN, que era la misma persona que se creyó que se había detenido en 2005. Se le llamó así por un tatuaje de una lágrima cayendo del ojo derecho. La víctima de 2012 dijo no haber visto ningún tatuaje de una lágrima en esa zona cuando fue atacada.
En 1979, el incendio de un tren fantasma en un parque de atracciones de Sydney, Australia, mató a 6 niños y un adulto. Nunca se pudo determinar la causa del incendio, pero tanto la prensa como el público informan que fue un incendio provocado. Hay algo que no tiene valor policial ni mucho menos jurídico, pero vale la pena mencionar. Es esta foto. Fue tomada el día del incendio. Los empleados del parque no pudieron reconocer el traje ni a la persona que lo llevaba, alegando que el parque no cuenta con ningún personaje parecido al que se ve en la foto. 7 homicidios de autoestopistas mujeres ocurrieron en el condado de Santa Rosa, California, entre 1972 y 1973. La versión oficial dice 7 víctimas, pero la policía maneja la posibilidad de que sean muchas más, como 2 mujeres que desaparecieron en aquella época se cree que por esa zona, y los asesinatos no resueltos de 2 adolescentes, como también el de otras 8 mujeres más. Por esta razón, la policía cree que no se trata de un único asesino, sino de varios, con la posibilidad de que se traten de asesinos conocidos o ya condenados, el Zodíaco o Ted Bundy, por ejemplo. El 21 de agosto de 2013, la ciudad siria Guta fue alcanzada por varios misiles cargados de gas sarín, un químico altamente tóxico, que acabó con la vida de un número indeterminado de personas, que va desde 355 hasta más de 1000, y dejó a más de 3000 heridos. El sarín, junto con el soman, el tabun y ciclosarín son los 4 químicos catalogados como armas de destrucción masiva, y por esta razón este ataque recibió una enorme atención internacional, con países como Reino Unido, Estados Unidos o la OTAN a punto de intervenir en Siria para investigar y castigar a los responsables del hecho. Lo más desconcertante es, precisamente, que no se tiene un consenso acerca de quién fue. La oposición siria, conformada por distintos grupos, entre los que se incluye ISIS, denunciaron al gobierno como responsables del ataque, mientras que el gobierno sirio dijo que el bombardeo fue una bandera falsa cometida por estos grupos disidentes para responsabilizarlos a ellos por el ataque. Como consecuencia, no hay consenso sobre quién fue realmente el que ordenó lanzar los misiles y, por lo tanto, nadie ha sido castigado por cometer una de las peores masacres y abuso más grave a los derechos humanos del siglo XXI. Robert, Helen y Jay Sims, padres e hija, respectivamente, fueron atados, amordazados y baleados en su propia casa en Tallahassee, en 1966, siendo encontrados por la otra hija de los Sims que estaba volviendo de trabajar como niñera. Fue un caso muy conocido en Tallahassee en aquel momento, y muchas cosas han surgido desde entonces. Uno de los vecinos años después cometió otro crimen y ahí se lo consideró posible sospechoso, pero nunca se encontró nada para confirmar las sospechas. Patricia Sondey, vecina de los Sims que al momento de los asesinatos tenía 19 años, dice saber quién fue el asesino, lo raro es que se lo dijo antes a la prensa que a la misma policía. Muchas cosas raras, pero nada de esto ha servido para resolver el triple homicidio. Este es un asesino en serie nunca identificado que, a ciencia cierta, se sabe que mató a 4 personas, pero se especula que pudo haber matado a muchas más, hasta 16, en la provincia italiana de Udine, desde 1971 hasta 1989. A todas sus víctimas eran mujeres de compañía, a las que les hacía un corte en el abdomen hasta el ombligo con lo que se cree que es un bisturí. La policía italiana demostró ser absolutamente incompetente cuando, aparentemente, estuvieron a punto de atrapar al asesino. Esto se remonta a Marina Lepre, la 4ª y última víctima confirmada. Esta mujer se diferenció de las otras porque no era una mujer de compañía, sino una maestra de primaria. Un policía arrestó a un hombre que estaba mirando el cielo pidiendo perdón en el mismo lugar en el que encontraron el cuerpo de Marina, al día siguiente de haber sido asesinada. Este hombre resultó ser un ginecólogo, lo que explicaría el uso del bisturí y la precisión de los cortes en los cuerpos de las víctimas, que vivía con su hermano, quien alegó que este tenía problemas mentales. Así que los policías se lo creen, nunca interrogan al ginecólogo y cierran el caso por falta de pruebas. Fue un sacerdote y arzobispo salvadoreño, principalmente conocido por su activismo en favor de los derechos humanos y sus denuncias contra la violencia criminal y política que imperaba en El Salvador.
Su trabajo ha recibido un gran reconocimiento internacional hasta ser nominado al Premio Nobel de la Paz en 1979. Un año después, fue asesinado durante una misa por un disparo de francotirador desde un auto. Se cree que los asesinos fueron identificados en el año 2000, pero nunca pudieron capturarlos y, cuando lo hicieron, descubrieron que ya estaban muertos, por lo que nadie ha sido procesado por el crimen. A esto también se le puede añadir un ataque con armas de fuego y granadas de humo durante el funeral de Romero. Se dice que hubo entre 30 y 50 muertos, pero las versiones acerca de quienes atacaron, la policía, el ejército o grupos delictivos, es contradictoria y nunca nadie ha sido juzgado por este hecho. Peter Bergen fue un activista y líder religioso ruso que se trasladó a Canadá y consiguió armar una enorme comunidad en aquel país, a principios del siglo XX. En 1924, él y 8 personas murieron en una explosión en una unidad de la línea ferroviaria Canadian Pacific Railway, que posteriormente las autoridades identificaron a una bomba como la responsable. Es un caso muy desconocido pero extremadamente interesante, que incluye cosas tan extrañas como que un periódico publicó que Peter habría sobrevivido al ataque y estaba sano y salvo 3 meses antes del atentado. En 1932, una mujer de compañía fue asesinada en su departamento en Suecia, cuya sangre fue completamente drenada y se encontró un cucharón en ese mismo departamento que contenía vestigios de su misma sangre, lo que llevó a pensar a los policías que el atacante se la había bebido, razón por la que fue. En la noche del 11 de septiembre de 2011, 3 hombres de entre 25 a 37 años fueron asesinados cortándoles las gargantas de oreja a oreja, de modo que casi fueron decapitados. Todos fueron asesinados en el departamento de una de las víctimas, en Waltham, Massachusetts. La primera investigación de 2011 arrojó pocos datos, pero el caso dio un giro en 2013, cuando se logró identificar a un sospechoso. Este era Tamerlan Sarnath, uno de los 2 terroristas que cometieron el atentado al maratón de Boston de ese mismo 2013. Resulta que Sarnath era amigo íntimo de una de las víctimas, y se supo que se había peleado con él poco antes de morir. Sarnath fue asesinado por la policía en una persecución, unos días después de cometer el atentado, algo que ha dificultado en gran medida la resolución del caso. Nombre dado a una víctima de homicidio sin identificar, que fue encontrada muerta en un cementerio de Nueva Jersey en 1982. El rostro había sido golpeado con tanta brutalidad que quedó irreconocible. En el año 2000, una pareja confesó haber cometido varios asesinatos, entre los que se encontraba el de Princess Doe. Sin embargo, no hubo evidencia física que los vinculara con este crimen. Fueron encarcelados por los otros, pero no por este. El 7 de marzo de 1932, el gobernador de Estocolmo fue encontrado muerto junto con sus 2 empleadas domésticas en su domicilio en la propia Estocolmo. Los habían matado a golpes con un hierro, que era parte de la decoración de la misma casa. Fue un caso muy conocido en Suecia, y es uno de los grandes casos sin resolver de aquel país, que no acostumbra a tener este tipo de crímenes y menos de alto estatus mediático como el de la víctima. Pero puede que lo más extraño sea su relación con otro asesinato en masa. Una pareja y la hermana de uno de estos fue asesinada en su casa. Los encontraron muertos el mismo 7 de marzo de 1932, pero la autopsia reveló que los habían matado 3 días antes y, curiosamente, también fue con una barra de hierro. Los 4 miembros de la familia son, el matrimonio y 2 hijos menores de 10 años, fueron ejecutados en habitaciones separadas de su casa en Texas, en el año 2014. Existen 2 teorías sobre el caso. La primera es que los mató la policía durante un erróneo allanamiento, esto porque la policía no ha revelado casi nada sobre el caso, ni siquiera con qué armas se cometieron los asesinatos. La otra es que el padre de los Son, un hombre que vivió muchos años en China antes de mudarse a Estados Unidos, sabía de prácticas corruptas de un funcionario chino y temía por su vida, por lo que pudieron haber sido asesinados por alguien enviado por este funcionario. Asesino en serie que mató a al menos 12 personas entre 1975 y 1976, en Florida, Estados Unidos.
Fue apodado así porque su modus operandi en los dos primeros asesinatos fue desinflar los neumáticos de las víctimas, para luego ofrecerse a cambiarlo, obtener la confianza de las víctimas y luego atacarlas. Se habla de 12 asesinatos, pero se han llegado a atribuirle más de 30, que ocurrieron años antes de los asesinatos de Florida, aunque en otros estados, y que presentaban un modus operandi similar. Fueron un grupo de 5 niños surcoreanos que desaparecieron en una zona rural de Daegu en 1991 después de haberse ido a recolectar salamandras. El caso se volvió extremadamente conocido en Corea del Sur, lo que llevó a una intensa búsqueda en la que participó el ejército, en la que no pudieron encontrarlos hasta 11 años después. En el año 2002, un hombre encontró los restos de los niños en una zona que la policía ya había registrado. La autopsia reveló que uno de los niños murió de un disparo, y a los demás los habían matado con un arma blanca, otro más tenía heridas de bala. Este detalle de las balas no es menor, pues en Corea del Sur es prácticamente imposible conseguir armas de fuego, la venta está restringida a civiles y solo los agentes de la ley pueden acceder a ellas. De acá se desprende la teoría que indica que fueron asesinados por militares, pues el lugar donde desaparecieron los niños estaba relativamente cerca de un campo de tiro del ejército surcoreano, y el por qué los cuerpos fueron hallados en una zona que la policía ya registró, los responsables, militares en esta teoría, pudieron haber ido específicamente hasta donde los mataron durante la búsqueda, mentir que ya buscaron allí y no encontraron nada, y así el resto de policías ignorarían ese lugar donde estaban los cuerpos, que serían encontrados muchos años después de pura casualidad. El ejército dijo no tener nada que ver con la muerte de los niños, y la policía dijo que, más allá de las circunstancias, no había razón para sospechar de los militares. Quiero agradecerles su paciencia, al ser los vídeos de más duración hace que se prolonguen bastante, y más cuando solo puedo editarlos en mis ratos libres. Pero tengan por seguro que trataré siempre de traerles el contenido lo mejor posible. Bueno, basta de tanta palabrería que nadie vino por eso, y seguro muchos ya habrán abandonado el video. Si llegaste hasta aquí te adelanto que ya estoy trabajando en otro contenido y que en la parte 4 habrá un ligero cambio en la edición. Recuerda que los enlaces al documento, con todo el contenido del iceberg, así como la imagen estarán en la descripción. De verdad, agradezco su apoyo, así como sus comentarios, me motivan bastante a la hora de realizar estos vídeos. Sin nada más que decir, me despido. Muchas gracias por ver. Nos vemos pronto.